Muy buenas noches. Iniciamos una nueva jornada. Son las 8 en punto en la noche en la costa este de los Estados Unidos, originando esta transmisión desde Miami, la capital del sol, aquí en la Florida, pues ofreciéndoles nuevamente un programa estelar con los invitados que tenemos esta noche. Vámonos inmediatamente con nuestro primer invitado, el doctor Fernando Wilson, profesor de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Es un verdadero honor, un privilegio tener al doctor Ibáñez esta noche y comenzamos con una noticia que se ha producido en las últimas horas de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha ordenado a todos los ciudadanos norteamericanos que se encuentren en el Líbano abandonar el país. Doctor Wilson, muy buenas noches. Repetimos, reiteramos Buenas que noches. es un privilegio tenerlo en el programa. ¿Cuál es su lectura de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de tratar de evacuar a todos sus ciudadanos desde el Líbano? Antes que nada, muchas gracias por su invitación y por favor, el honor es mío. Eh, Significa, o más bien representa la toma de conciencia de que el conflicto, la intervención israelí en el Líbano va a ser de larga data y que la voluntad política israelí está compuesta por la desarticulación formal de Hezbollah, lo que va a significar operaciones de un nivel de intensidad y continuidad en el tiempo que hacen riesgoso permanecer dentro del Líbano por el futuro cercano. En ese sentido, representa un sinceramiento de la realidad en la cual el gobierno y la administración de Joe Biden finalmente asume que esto no va a terminar en un cese al fuego a breve plazo. No deja de ser llamativo que el que llame a la evacuación sea precisamente el Departamento de Estado y no el Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, es a quien le corresponde técnicamente, no deja de ser llamativo que en un proceso electoral no haya sido ni el presidente ni la vicepresidenta los que hayan planteado esa visión, lo cual claramente refleja tanto el riesgo como lo desagradable que es la decisión. ¿Convierte esta escalada en el Líbano, más las amenazas de un ataque a Irán directamente con apoyo norteamericano, con apoyo logístico y de tropas norteamericanas, posiblemente una guerra regional ya se pudiera definir? A ver, no creo que esto llegue al nivel de un conflicto regional en términos de que al no existir fronteras comunes entre Irán e Israel, el ataque va a estar concentrado más bien sobre objetivos de características específicas y si bien es cierto pueden durar durante un tiempo interesante, digamos, ya se ha aclarado que va a ser esencialmente sobre objetivos de tipo militar, no nuclear ni económico. Por lo tanto, tiendo a creer que esto va a ser un ataque de gran entidad, pero por el otro lado de tipo restringido o de objetivo limitado. Por lo tanto, no creo que vaya a haber un conflicto continuo entre Israel e Irán que no está en el interés de ninguno de los dos bandos. Resulta llamativo el que no se vaya a atacar la infraestructura nuclear. Ahora bien, ¿en qué medida pudieran verse afectados los precios del petróleo si hay una guerra directa entre Israel e Irán? A ver, uno tiende a creer que el impacto de coyuntura va a ser importante, sobre todo mientras no quede completamente claro el alcance y la intensidad de las operaciones israelíes. Es decir, podríamos esperar durante unos 2, 3 días un alza del precio que pudiera ser importante, pero una vez que se compruebe, y en esto estoy haciendo un voto de fe de que la presión norteamericana sea efectiva, no, una vez que quede claro que no se está atacando a las terminales petroleras o a la infraestructura petrolera, particularmente a las terminales de Bandar Abbas y la isla de Harg, claramente esto debería ser de carácter transitorio. Ahora, hay medidas que puede tomar distintos actores internacionales, la propia OPEP, ¿cómo se llama esto? Los mismos Estados Unidos ampliando la producción, etcétera, pueden ir generando también un manejo del mercado que permitieran reducir dicha dependencia y el problema del que estamos conversando, digamos. Eso se puede manejar en el corto plazo. Pero indudablemente los primeros ataques van a generar un alza del precio, como lo ha ocurrido en forma regular frente a todos los incidentes de Medio Oriente, desde la década de los 80. Pero hay factores concurrentes, por ejemplo, me refiero de conflicto armado, el Ujú. caso de Ucrania, que vamos a hablar en solo segundos de eso también, y las tensiones en el mar meridional de China, donde China ha estado
pues merodeando, para decirlo de alguna forma, la isla de Taiwán. ¿Cómo ve, cuál de esos conflictos clasifica usted como los más peligrosos que pudieran llevarnos a la primera guerra global del siglo XXI, como ya opinan algunos? A ver, lejos de ser una guerra global, el sistema en el que estamos, el sistema internacional en el que vivimos hoy día, básicamente nos recuerda al mundo previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, un mundo fluido donde hay un cambio de hegemonías, lo que significa inexorablemente inestabilidad. En ese sentido, más que ver una guerra global, lo que estamos viendo son una multiplicidad de hotspots, los cuales florecen precisamente ante la ausencia de una certeza de liderazgo político claro de parte de los distintos actores del sistema internacional. Una Rusia que agrede a un país al que se había comprometido a no atacar, como fue el caso de la violación de los acuerdos de Minsk. Una China que, si bien hostiliza y hostiga a Taiwán, por otro lado necesita la producción de microchips taiwaneses y al mismo tiempo forzaría una agresión a Taiwán a una reacción extremadamente violenta de parte de Estados Unidos. Hay pocas situaciones que forzarían a Estados Unidos a intervenir militarmente. Una agresión a a la OTAN, violando el artículo quinto de la Carta Atlántica, y un desafío al compromiso con Taiwán que viene desde las eras de Truman y Eisenhower en la Casa Blanca. Si Estados Unidos no defendiese a Taiwán, su credibilidad regional y global quedaría tan dañada que simplemente no podría dejar de hacerlo. Eso hace que China aproveche de hostilizar, de hostigar, pero que sea improbable, y aquí no puedo dejar de recordar que el propio Kissinger decía que lo improbable es algo que uno puede asegurar hasta un 90%, pero siempre queda un 10% de que surjan cisnes negros, digamos, eventos inesperados de gran intensidad. Esto es un arte, no una ciencia. Y por lo tanto genera un riesgo en el cual tiendo a creer que es mucho más peligroso una acción inesperada de parte de algún liderazgo desesperado en estados inestables como pudiese ser Irán o Corea del Norte. China tiene una conducción política exterior que puede a ratos ser agresiva, pero que es cualquier cosa menos irracional. Ahora bien, usted mencionó los factores de cambio, las coyunturas de cambios de hegemonías. Ujú. En el caso de Estados Unidos, ¿perdió Estados Unidos cierto poder de disuasión en estos escenarios de conflicto? A ver, un grave error respecto a la disociación es creer que se basa solamente en elementos cuantitativos. Es un error común, sobre todo en el mundo político, creer que se disuade porque se tiene capacidad militar. La disuasión es esencialmente un fenómeno de orden psicológico. Uno disuade a un liderazgo determinado que no haga algo en específico en un lapso determinado de tiempo. Y eso necesariamente es voluntad política. Eso implica un desafío tremendo para la Casa Blanca de transmitir un mensaje claro. Respecto a China, ese mensaje ha sido transmitido de manera inequívoca tanto por la administración Trump como actualmente por la administración Biden. Por lo tanto, tiendo a creer que lo que está haciendo China en este momento es demostrar, o más bien ostentar el hecho de que no han sido disuadidos, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que sí lo han sido. China sabe perfectamente que no puede atacar Taiwán si no es a un elevadísimo precio y un riesgo masivo, pero no puede reconocerlo, no puede aceptar dicha condición. Por lo tanto, tiene que hacer una serie de ostentaciones de fuerza que lo único que hacen es confirmar el hecho de que no se va a atrever a invadir Taiwán. Dicen que el tema de la guerra, que es la expresión militar de la política, eh, Ujú, a veces parece un juego de ajedrez, de mover fichas. ujú, Volodymyr Zelensky, hablando del conflicto de Rusia y Ucrania, ha estado en un periplo que lo llevó a Washington, lo ha llevado a varias capitales europeas y ante el Parlamento, ante el Congreso de su país, en Kiev, ayer presentó lo que él llama el plan de la victoria. Pero hay una pregunta que todavía quizás sea muy temprano, usted como doctor en historia lo sabe mejor que todos ujú, nosotros, y ujú. es ¿por qué Vladimir Putin se aventuró a invadir a Ucrania como lo hizo, prometiendo a su pueblo que en 3 días tomaría Kiev? ¿Fue un error Exacto. descomunal de Putin?
Absolutamente, y ese error surge no tanto de Putin, sino que de la desarticulación del sistema político estratégico de inteligencia ruso. Rusia hereda de la Unión Soviética un sistema complementario de altísima calidad, pero Vladimir Putin lo desarticula, convirtiéndolo en un sistema competitivo. Mientras el GU, el antiguo GRU, la inteligencia estratégica militar rusa, advertía que la voluntad de resistencia y de defensa rusa ucraniana era extremadamente elevada, el FSB, la inteligencia política, el sucesor del KGB, decía que el desprestigio de las instituciones políticas ucranianas era elevadísimo y que se iba a recibir a las tropas rusas como libertadores. Ambos eran miradas parciales, visiones a través de un ojo de la llave, que no tenían una visión completa de carácter sistémico como tradicionalmente la inteligencia rusa proveía. En esa situación, Putin decidió creer al que le entregaba las noticias que más le interesaban, y eso llevó a creer que un ataque de decapitación pudiese ser extremadamente rápido y eficiente. Un segundo elemento era el desprecio a la OTAN. eh, Viendo la no intervención de la OTAN frente a las acciones de Crimea y el Donbass del 2014, se asumió que no iban a tener el carácter o la voluntad de intervención, viendo también la falta de intervención que desarrolló Barack Obama en relación a la guerra civil siria, particularmente al uso de armas químicas, y posteriormente las dudas que presentó tanto la administración Obama como posteriormente Trump respecto a los distintos conflictos de Medio Oriente y particularmente la intervención en Libia, la consideración era de que no se van a atrever a intervenir. Y eso nos lleva a un elemento que es fundamental de entender. John Keegan, un célebre especialista en temas de defensa británico, planteaba que la guerra básicamente tiene dos dimensiones. Existe la real warfare, irónicamente definida como la guerra científica racional, pero también existe la guerra, la actual warfare o la guerra efectiva, que es básicamente dominada por emociones y pasiones. En ese sentido, Putin fue dominado por una arrogancia y una sensación de victoria. Me atrevería a decir que la enorme mayoría de las guerras surgen precisamente por una sobreconsideración de las capacidades propias y un desprecio de las capacidades adversarias. El paradigma de eso es Hitler el 1 de septiembre del 39 en Polonia, o antes incluso que eso, el Kaiser Guillermo II invadiendo Bélgica en agosto del 14. Todo surge por errores de cálculo, no se van a atrever. Y Bueno, finalmente se atrevieron. se atrevieron. Doctor Wilson, Mm. como siempre, es un honor, un privilegio tenerlo. Por favor, Estaremos hablando con mucha frecuencia a través de este programa ante el desarrollo de los por acontecimientos. favor, Muchísimas queda a gracias, su un abrazo a la disposición. distancia. Muchas gracias. Por favor. Un verdadero historiador de grandes ligas, el doctor Fernando Wilson, como ustedes se merecen, el nivel que ustedes se merecen. Regresamos enseguida.